Hoy en Memorias de Pez vamos a responder a una pregunta que nos lleva inquietando desde hace un tiempo. En Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de países desarrollados, la esperanza de vida lleva bajando desde hace unos años. Concretamente desde el año de la pandemia del COVID-19. Evidentemente aquí tiene que haber una explicación, ¿no? Aparte, los ciudadanos estadounidenses tienen menor esperanza de vida que otros ciudadanos de países comparables. Así que si queréis saber la respuesta de por qué ocurre esto, quedaros hasta el final del vídeo. Vamos a ir punto por punto porque os decimos desde ya que no hay un único factor del que depende esto de la esperanza de vida, sino varios. También vamos a analizar no solo por qué la esperanza de vida ha bajado, sino por qué es tan baja en comparación con otros países desarrollados. El primer punto es algo de lo que ya os hemos hablado mucho en el canal: el aumento exageradísimo de las muertes por sobredosis. Sí, hablamos del fentanilo. Se estima que habrá más de 2 millones de adictos en el país. Según datos del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de los Estados Unidos, las muertes por sobredosis aumentaron un 16% de 2020 a 2021. El año pasado murieron en Estados Unidos más de 100.000 personas por el fentanilo, que para que os hagáis una idea es más que el número de bajas estadounidenses en Vietnam y Afganistán juntas. Afortunadamente parece que este año comenzarán a bajar, en parte porque el problema se había convertido en algo de riesgo absoluto. Si os interesa particularmente este problemón, tenemos un vídeo en el canal muy pero que muy interesante. Y ahora me podéis decir, ¿esto no afecta al resto del mundo? Pues lo cierto es que, además de Canadá, y de una forma mucho menor que Estados Unidos, no. Al final de este vídeo acabaremos entendiendo el porqué. Segundo, la obesidad. Creo que no engañamos a nadie si os decimos que el país de la libertad y del McDonald's es también el país de la obesidad. Más de 2/3 de los estadounidenses, un 70%, tienen sobrepeso y más de un tercio, es decir, un 36%, son obesos. Las estimaciones de la tasa de mortalidad por factores relacionados con la obesidad en Estados Unidos son más altas que en otros países, como muestra el gráfico. Y mientras los hábitos alimenticios de otros países han ido progresando y se ha adquirido conciencia de ellos, parece que en Estados Unidos esto sigue siendo una asignatura pendiente aún. La obesidad contribuye significativamente a enfermedades cardíacas, diabetes, algunos cánceres y accidentes cerebrovasculares. Evidentemente, todas ellas son razones para aumentar la mortalidad en el país. Dato curioso, ¿sabíais que el lugar donde más obesos hay es Fiji? Lo más interesante es que parece que esto es una cuestión genética. Si os interesa esto, estad atentos a Memorias de Dolly, que pronto hablaremos de ello. 3. La tercera causa es el tabaco. En Estados Unidos se fuma más que en Europa o en Japón. Bueno, mejor dicho, se ha fumado más en los últimos años, porque ahora ya no es así. El mayor pico de fumadores se alcanzó entre la década de los 60 y los 80. Estados Unidos estaba muy por encima en comparación al resto de países, y todas esas personas que fumaban con 20 o 30 años en los 80, ¿sabéis cuántos años tienen ahora? Pues más que los años de esperanza de vida en Estados Unidos. No obstante, como os hemos dicho, esto ha disminuido un montón. Si en los 80 se fumaba en torno a 10 cigarros por día, en Estados Unidos, en la actualidad, se fuman unos 3 cigarros por día. Esto nos hace pensar que la tasa de cáncer de pulmón se tendría que ir reduciendo poco a poco allí. Dato curioso: China, Egipto, Bielorrusia y la mayoría de países del sudeste asiático son los lugares con más muertes por tabaquismo. ¿Habrá alguna razón para que se fume más allí? No lo sabemos. Pero bueno, vamos con otro punto. ¡Qué fantástico país los Estados Unidos!, ¿verdad? Pues esperad, que esto mejora. Homicidios. Para 2021 la tasa de homicidios en Estados Unidos multiplica por 10 la tasa de cualquier país seguro de Europa, y era 5 veces la tasa de homicidios de Suecia, un país en Europa que tiene un tremendo problemón con este tema. No hay ningún país desarrollado que pueda ganar a Estados Unidos en este desagradable factor. De cada 100.000 muertos, 5 mueren asesinados allí. Además, la mayoría de víctimas de homicidios son personas jóvenes, y esto hace que la esperanza de vida disminuya aún más, claro. A pesar de esto no es un factor tan determinante en la bajada de la esperanza de vida, ya que la tasa de homicidios ha disminuido en los últimos años. Vamos, que la esperanza de vida es un poquito más baja que en otros países desarrollados por este tema, pero la bajada desde 2020 no se debe a esto. Aún así,
merecía la pena mencionarlo. Otro factor más que influye especialmente en la gente joven es el de los accidentes de tráfico. Pasamos muy rápido por encima de esto, pero para que os hagáis una idea, en la mayoría de países desarrollados, los accidentes de tráfico son como mínimo un 50% menos comunes. 10 de cada 100.000 personas mueren en las carreteras allí, casi 3 veces más, por ejemplo, que en España. Los factores mencionados ahora, a pesar de ser muy importantes, no son los más determinantes. Estos factores inciden directamente sobre la mortalidad. Pero si hay algo por lo que destaca Estados Unidos frente al resto de países desarrollados es en la desigualdad. Aunque los estadounidenses tienen un ingreso promedio más alto que las personas en la mayoría de los países ricos, los ingresos de los estadounidenses más pobres son menores que los de las personas más pobres en otros países ricos. La mortalidad infantil, es decir, el porcentaje de bebés que no sobreviven al primer año de vida, es mayor en Estados Unidos que en casi todos los otros países ricos. Importante que entendáis que la alta mortalidad infantil es el factor más determinante a la hora de influir en la esperanza de vida, ya que reduce a lo bestia el promedio. La mayor mortalidad infantil observada en Estados Unidos, en comparación con Europa, se debe en su mayoría a una mayor mortalidad entre los grupos desfavorecidos. Estados Unidos ya superó a China y Rusia en mortalidad infantil y está más cerca de países como el Líbano, Arabia Saudí o Argentina que de países como Italia o España. Pero es que no solo mueren los niños, la mortalidad materna también es algo que está creciendo en Estados Unidos, evidentemente madres jóvenes. Este es quizás uno de los factores más relevantes porque la desigualdad en Estados Unidos sigue creciendo. El 1% de las personas más ricas de Estados Unidos vive 14 años más que el 1% más pobre. Otro factor de especial relevancia, os lo podéis imaginar. Entendemos que un país tan rico como Estados Unidos, potencia mundial y líder del llamado bloque occidental, sabría encarar el aumento en la mortalidad con un cambio en sus políticas sanitarias, ¿no? Pues no. El acceso universal al sistema sanitario es algo que no existe. ¿Y quién tiene menos acceso a la sanidad? Los mismos grupos desfavorecidos que sufren las condiciones de desigualdad. Mientras que para los americanos blancos la esperanza de vida se ha reducido en 2.4 años, para los negros e hispanoamericanos se ha reducido más de 4 puntos. Vamos a hacer un ejercicio de reflexión. El abuso de drogas, la obesidad, el tabaquismo, los homicidios, ¿qué tienen en común? Pues que las situaciones de pobreza te pueden llevar a ello. Cuando la desigualdad es enorme, no tienes posibilidad de pagar el acceso a recursos básicos y tu vida es peor, es mucho más probable que se dé el consumo de drogas, que no puedas alimentarte como es debido, que aumenten los casos de violencia y un largo etcétera. De hecho, en última instancia, podemos concluir que tu vida vale menos. Hay muchas personas que creen que el problema es la inmigración, pero el problema de base siempre es la pobreza. Este gráfico es el gráfico de la desigualdad económica en Estados Unidos. Este que veis aquí es el de la esperanza de vida. Se parecen, ¿verdad? En las regiones en las que la desigualdad es mayor, la esperanza de vida es menor. Por supuesto, cuando el sistema sanitario es inaccesible para la gente que no puede pagar un tratamiento, la cosa se pone mucho peor, por no hablar de la poca política de prevención que hay allí. La conclusión de este vídeo es la siguiente. Mientras que otros países desarrollados tenían un sistema sanitario más robusto, el sistema sanitario de Estados Unidos sufrió la pandemia como un absoluto mazazo, que dejó en evidencia la necesidad de una mejora en este campo. Todo esto se da mientras la desigualdad sigue aumentando, incrementando la mortalidad de forma indirecta, como ya hemos visto. Estados Unidos tiene un problema enorme con la desigualdad y el sistema sanitario. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, que sepas que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximas aventuras. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.